Buenas tardes. Bueno, acometemos la última sesión y estamos ya entrando casi en la meta, con lo que vamos a subir un poquito el tono. Pero tener en cuenta que es una meta que no es la meta final. En esta meta de este maratón de marketing que llevamos hoy, en realidad lo que va a ser es una meta volante, porque cuando la atravesemos vendrán otros 50 años. Y os puedo asegurar que esos 50 años van a ser muchísimo más duros de estos últimos 50. Lo hemos estado viendo a lo largo del día, todos los retos que tenemos. Vamos a hablar hoy de algo muy especial. 50 años de marketing, 50 años de marketing de diversificación, multidisciplinar. Y en esta diversificación entra pujante, con mucha fuerza, desde hace ya tiempo, un sector que nos está sorprendiendo. Nos está sorprendiendo por su innovación, nos está sorprendiendo por lo que está aportando a la sociedad, a la economía, a los propios ciudadanos. Nos está sorprendiendo por los retos que nos está planteando y nos va a sorprender en los próximos años con las oportunidades que nos va a ofrecer. Y además, en concreto, para todos los profesionales del marketing. Estoy hablando del deporte. El deporte es un sector, como he dicho, muy pujante. Es sí que está apostando por él. El marketing deportivo es muy especial. El marketing deportivo es muy singular. El marketing deportivo, si me permitís, yo lo llamaría marketing. ¿Qué os imagináis? Cuando te matricules, te pondré un positivo. De pasión. Es marketing de pasión. Ni más ni menos. Marketing de pasión. Y el marketing de pasión lo que nos hace es entender que tenemos un componente muy importante en el desarrollo de nuestras estrategias. Tan importante como que muchas veces no sabemos en qué cuadrante de nuestro DAFO lo vamos a colocar. Y es el componente emocional, que nos va a condicionar, y nos va a condicionar mucho. De hecho, nos va a condicionar hasta lo que somos. Porque los que somos profesionales del marketing deportivo, los sport marketers, en realidad, lo que somos passion marketers. Dentro de esta pasión existe una iconografía. Fijaros que en el deporte hay todo un movimiento en su práctica, en su afición, que tiene una iconografía y que en el fútbol además tiene su máxima expresión. Esta iconografía de pasión se concentra en incluso una propia liturgia de expresión. Esta liturgia de expresión la vemos en esas banderas, la vemos en esos gritos, la vemos en ese agitar de bufandas y la vemos en un elemento muy importante. Un elemento que además hoy precisamente lo vamos a destacar y sobre él hemos construido un caso. De verdad, creedme, os va a gustar. Un elemento que además, la camiseta, es el icono más importante. Porque fijaros, y en términos de marketing, la camiseta es lo que realmente une a los fans, a los clubes y a los patrocinadores. Para cada uno de ellos tiene una importancia vital. Es el espacio perfecto para los patrocinadores, el de más valor. Es lo que identifica a los fans. Y es, además, un elemento de desarrollo, de iconografía, como digo, muy importante y lo que realmente simboliza lo que es el equipo. Y lo que, al marcar el gol, el jugador besa. Fijaros la importancia. Por eso, este icono consigue que, en este espacio que he estado callado, se vendan 2 camisetas. 30 camisetas
cada minuto en Europa. Fijaros los datos. Pero la camiseta es algo más. La camiseta es mucho más. La camiseta, en realidad, es algo que vamos a desarrollar y es algo que vamos a tener hoy como protagonista, y para ello lo que vamos a hacer es extender un caso muy, muy peculiar. Y para extender este caso y para poderlo ver, lo que voy a necesitar es la ayuda del presidente de 380 Round Marketing y director de nuestro centro especializado de marketing deportivo, Carlo Cudropia. Hola, Benito. ¿Qué tal, Carlo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Estamos por aquí? ¿Aquí? Sí, mejor. Carlo, bueno, lo primero, me vais a perdonarme la licencia, pero lo tengo que hacer. Enhorabuena por el partido de ayer. Bueno, yo... Es de justicia. Esto no estaba preparado, ¿no? Entonces vamos a decir lo que sinceramente pienso. Enhorabuena al 50%. 50% porque, aunque pues tengo mucha relación con el Real Madrid, tengo mucha relación con el Atlético de Madrid. Trabajo con varios jugadores del Atlético de Madrid y creo que la pena de ese 50% de alegría que tengo hoy es el 50% de que estos dos grandes equipos que el año pasado nos depararon una final magnífica en Lisboa, no lo hayamos podido ver esta vez. Entonces, yo creo que ese aplauso del 50% del Madrid, ahora 50% a los del Atlético de Madrid. Creo que es de justicia, por supuesto. Carlos, bueno, dentro del Centro de Marketing y Deporte, del Centro de Especialización de Marketing y Deporte, como bien sabes, estamos trabajando en la detección de casos y el desarrollo de estos casos. Yo quisiera que me contaras y contaras a nuestros amigos que están hoy aquí escuchándonos el porqué del caso de hoy y cómo lo hemos planteado. Bueno, yo creo que lo primero, tener la oportunidad de hablar de marketing y deporte, de este entramado que mueve casi el 3% del Producto Interior Bruto de nuestro país, con más de 200.000 empleos directos que conozcamos y más de 20.000 empresas que se dedican a esta actividad, creo que merece, primero, el esfuerzo que está haciendo SICA a través del Centro de Marketing y Deporte, pero sobre todo porque creemos que es una posibilidad de futuro importante. Entonces nosotros, como tú bien conoces, como director de todos los programas de este centro, lo que intentamos es cada año desarrollar aquellos casos, aquellas experiencias que realmente pensamos que aportan un valor diferencial. Ahora mismo estamos trabajando en 12 casos, creo que 12 casos interesantísimos. Los llamo caso barra experiencia, ¿no? Porque cuando vemos en el programa Case Study no estamos hablando de contaros el caso típico donde después vamos a debatir, no sería el escenario, sino lo que hemos intentado es contaros un poco la historia de lo que pasó. Entonces, dentro de esos casos que estamos trabajando ahora mismo y que vamos a sacar a la luz en los próximos cursos que tenemos en los programas de la escuela, lo que hemos hecho ha sido elegir el que a nuestro criterio, después de la investigación correspondiente, creíamos que era el mejor caso. Y aquel caso que conseguía tres ideas básicas. La primera era la eficacia que ha tenido este caso. La segunda, o esta acción. La segunda, la eficiencia. Y creo que la tercera ha sido el reto. O sea, y aquí me quiero parar, porque ahora vamos a tener con nosotros a los verdaderos protagonistas de este caso, o de este proyecto, de esta acción de marketing impresionante. Yo sí recalcaría algo que es, y esto me gusta mucho, ¿no? Y en la escuela sabéis que lo estamos defendiendo mucho, que es el talento español. Realmente hemos hecho, y se ha hecho, y han hecho ellos, un trabajo excepcional desde aquí, con repercusión mundial y con éxito mundial. Y creo que esas cosas hay que contarlas. ¿Y por qué no las vamos a contar aquí, ¿no? Y ese ha sido el motivo fundamental por encontrarnos aquí y reflexionar sobre esto, intentaros contarlo, intentar que veáis cómo se trabaja y a partir de aquí intentar, quizás como última reflexión, que esto lo entendáis como un aula de SIC. Estamos en clase, yo sabéis que me gusta dar clase y esas cosas. Estamos en clase
os vamos a contar algo, sois los alumnos, entended que seamos los profesores, por favor, y además ayudemos a nuestros ponentes porque ellos no son expertos en esto, no están acostumbrados a hablar en público. Probablemente los 3 son la primera vez, o los 4, perdón, que van a hablar en público, pero desde luego van a hacer el esfuerzo de intentaros comunicar su experiencia. Su contenido, desde luego, va a ser fantástico. ¿Te parece que llamemos a nuestra protagonista primera? Por supuesto. Vamos a llamar entonces a Andrea Ezquerro de Adidas. Gracias. Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Andrea, Madre mía, Adidas, cuánta gente. Andrea Ezquerro, me va a matar por haberla traído aquí. Pero bueno, yo creo que va a aguantar el tirón y nos va a poder contar, bueno, pues esta experiencia maravillosa que ha vivido, ¿no? El caso de la camiseta rosa, ¿no? Esta forma nueva de hacer las cosas. Pero yo creo que antes de entrar ahí, como todos sabéis, cuando hacemos un plan, lo primero que tenemos que hacer es el análisis y ponernos en situación. Y creo que en este caso lo ideal sería, Andrea, que nos contases un poco este concepto de Adidas, concepto vínculo Real Madrid, Adidas, jugadores, qué significa, porque la gente muchas veces piensa, bueno, Adidas es quien viste al Real Madrid y a partir de ahí pues ya está. No, pues esto es muchísimo más complejo, como os podéis imaginar, tiene una serie de connotaciones que, como veréis después, influyeron definitivamente a la hora del desarrollo de la campaña, de la estrategia y de la consecución de los objetivos que Adidas se había planteado. Entonces, si quieres, Andrea, nos empiezas a contar un poco esta historia de Adidas, Real Madrid, jugadores, como tú quieras, y empezamos. Pues si queréis nos ponemos en situación de quién es Adidas, quiénes somos. Bueno, Adidas lleva más de 80 años haciendo fútbol. Adi Dassler, nuestro fundador, fue el primero en crear la bota de fútbol que conocemos hoy con tacos. Y esta innovación es parte del DNA de la empresa y bueno, siempre estamos apostando por poner la tecnología al servicio de los atletas para que mejoren día a día en todos sus retos personales. Y también Adidas apuesta, por supuesto, aparte del I+D, apuesta por un diseño que es parte también de la empresa para tener esta notoriedad y este alcance bueno, tanto nacional como internacional con todos estos productos. Pero bueno, hemos venido aquí a hablar un poco de, bueno, esto es Adidas y cómo Adidas se une con el Real Madrid. Real Madrid es una marca también entendida como para nosotros que aúna todos los mismos valores que nosotros tenemos. Nosotros hablamos de fútbol, ellos hablan de fútbol, hablamos del mismo lenguaje. Pero Real Madrid no deja de ser uno de los clubes más grandes que hay de manera internacional y bueno, es una marca centenaria. Tiene una historia plagada de éxitos y, igual que nosotros, busca también mucho la excelencia. Nosotros buscamos la excelencia en nuestros productos, ellos buscan la excelencia a través de sus jugadores, de sus instalaciones y cuentan con un valor diferencial que es el aficionado. Tienen una afición que no tiene fronteras. Podríamos decir que prácticamente el 75% de sus aficionados son fuera de España. Y bueno, hemos traído un pequeño vídeo para ver la representación de la afición que el Madrid tiene para situarnos todos un poco. Bueno, veamos vídeo. Bueno, pues como hemos dicho, el Real Madrid y Adidas son dos marcas muy afines, con estructuras muy complejas, pero si resumimos el contrato marco que tenemos conjunto y la realidad en la que trabajamos día a día, se divide en 3 pilares fundamentales. Una es el patrocinio deportivo, que es el desarrollo y la gestión de todo el producto deportivo que utiliza el equipo, desde el terreno de juego, entrenamiento y tiempo libre dentro del club. La parte de retail y de e-commerce, que se entiende por la gestión de las tiendas físicas del Real Madrid, que abrimos tanto en España como fuera de España.
y asimismo el e-commerce, la plataforma de comercio electrónico de Real Madrid, que también gestionamos desde nuestra área. Luego, por último y no menos importante, está la parte de las licencias, que es el desarrollo de todo producto licenciatario de Real Madrid, que va desde producto técnico como cascos de moto o relojes, a juguetes, a incluso homenaje del hogar. Todo aquello que va con el sello de Real Madrid, que es producto licenciado, lo gestionamos nosotros. Pues bien, todo esto queda reflejado en un contrato que tenemos de, pues como te podrás imaginar, de casi más de 1000 páginas, pero al final la esencia de todo esto es algo muy sencillo y muy simple a su vez, que es lo que nos une tanto al club y a Adidas, que es la camiseta. Bien, pues la camiseta no deja de ser el vínculo de ambas marcas, de Adidas y Real Madrid, con el aficionado. Es algo que se pone, es algo que tocan en la piel, es algo que, como habéis comentado vosotros inicialmente, mueve masas y es lo que el aficionado utiliza para expresar su pasión y su admiración y apoyo por un club. Pero la camiseta no es solamente una, la camiseta son 3. Tenemos 3 equipaciones, no sé hasta dónde todo el mundo conoce el fútbol, yo esto no lo conocía antes. Yo no lo conocía antes de entrar aquí, no era muy futbolera. Pero bueno, contamos con la primera equipación, que es la que realmente transmite los valores y la tradición del club y es con la que indudablemente juegan cuando juegan en el Santiago de en el estadio. La segunda equipación, que es la que se utiliza cuando van a jugar fuera y el contrario tiene un color muy semejante al de la primera equipación y por tanto tienen que llevar un segundo color. Y luego tenemos la tercera equipación, que es la que se utiliza en esas ocasiones raras en las que ni la primera ni la segunda se pueden utilizar. Pero bueno, para dotarle un guiño marketingiano a esta tercera equipación y darle un nombre a esta tercera equipación, la asociamos con la Champions. Entonces, se ha convertido ahora mismo en la segunda equipación de los partidos de Champions. Bueno, pues con todo esto, ¿me pasáis mi slide? El reto de este año, bueno, tenemos 3 equipaciones, pero voy a ser muy franca. Las ventas realmente vienen derivadas de la venta de la primera equipación. La tercera equipación, al estar asociada con la Champions, también cuenta con ese apoyo de ventas y de exposición visual. Lo que queríamos este año era crear un concepto que fuera lo suficientemente impactante y llamativo, no solamente, y hablamos del consumidor nacional, sino internacional, para conseguir aumentar las ventas, la notoriedad y la exposición de marca. Pero bueno, el reto fue bastante más grande del esperado y bueno, si ponemos un vídeo así nos situamos en cuál era el reto de verdad. No estaba muy a favor. Bueno, pues polémica a la vista. Estas son las equipaciones del Madrid para la próxima temporada. Un grupo de ultras dispuestos a sabotear la segunda equipación, la fucsia. Los hinchas más radicales dejaron claro que el fucsia no les convence. Ojito, porque también vestirán de este maravilloso color que se llama rosa. Hubo gente que no le gustaba, decían esto. Ahí estuvieron un rato diciendo que querían blanco y morado. Bien. Pero yo escucho a la gente que dice blanco y morado y eso de rosa no me suena. Es que rosa es un color un poco conflictivo. Tanto como esta, ¿no? Sí, es un poco conflictivo. Es un color complicado, asociado a niñas, para nada asociado al fútbol, un deporte así como muy masculino y tradicional, pero no deja de ser un color innovador, transgresor, que hemos estado viendo en distintos sitios y que los chicos lo han estado utilizando en otras cosas. ¿Y por qué no en el fútbol? ¿Por qué no arriesgar? ¿Por qué no arriesgar? Pero como ya te decía antes, como estamos en clase, entonces yo sin objetivos no voy a ningún sitio. ¿Cuáles eran los objetivos de verdad de esto? Bueno, los objetivos estaban claros. Uno era aumentar las ventas de la segunda equipación
sin que esto afectara a las ventas de la primera y de la tercera equipación, no vale canibalizar. La aceptación del color por parte de la afición era un punto muy importante para nosotros, sobre todo en la campaña de comunicación, posicionar el color rosa entre un consumidor muy clásico, muy tradicional y muy de los valores del fútbol. Y por tercero, obtener una notoriedad en medios, no solamente nacionales, sino internacionales, porque estamos hablando que el primer objetivo manda. Hombre, yo viendo los 3 objetivos, y además cuando me los contaron, bueno, pues vaya riesgo, ¿no? Intento vender algo para que no canibalice a los otros productos, pero tengo que vender. Pero además tengo una serie de características, como ahora veréis. Estamos casi iniciando nuestro plan, nuestro proceso. ¿Cómo os enfrentasteis a cumplir estos objetivos? Bueno, pues lo primero de todo que hay que hacer es un briefing. Y un briefing para nosotros es algo vivo, es algo complejo, porque quizás en otras compañías hacer un briefing de un año a otro no hay muchos factores que afecten, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que vivimos en un entorno totalmente cambiante que demanda la actualidad deportiva. Sin duda. Esto ya sabemos que de miércoles a domingo, como sabéis todos, aquí cambia la vida de cada uno. Pues imagínate, cuando nosotros nos ponemos a desarrollar el briefing del lanzamiento de la camiseta, es un año antes, que no sabemos casi ni dónde va a terminar el club, ni qué jugadores van a entrar ni van a salir. Y es cuando hacemos el briefing. Ni casi si va a haber entrenador, si han cambiado los jugadores, si están clasificados, si no están clasificados. Nada. Hacemos un briefing con muchos condicionantes que ahora veremos, que es el que lanzamos a las agencias. Hacemos un rodaje enorme con 6 meses antes del lanzamiento de la equipación. Y para ya rizar el rizo, se lanza la camiseta o se lanza el producto cuando la temporada ha terminado, que eso significa que el equipo ha podido ganar o ha podido perder, se me han podido ir jugadores, tengo jugadores nuevos, en fin. Hay una serie de condicionantes dentro del briefing que una agencia que ve de nuevo y por primera vez cuesta asumir, como algo que me estás diciendo en septiembre, en mayo me lo estás cambiando. Más luego plan A, plan B, plan C, etcétera, etcétera. Que dais prácticamente un briefing y una bola de cristal a las agencias, ¿no? Sí, prácticamente. Casi. Bueno, espero que ellos tengan la solución, que es distinto. Pero bueno, el briefing de este año era fijar el reposicionamiento de la segunda equipación. Era una equipación que siempre pasaba desapercibida. Y bueno, lo que buscábamos era dotarle de un mayor protagonismo. Obviamente venía dado ya por sí solo por el producto que teníamos, que tenía un color bastante novedoso e impactante. Y bueno, lo que intentamos era hacer una campaña que, como bien has dicho ahora, no solamente buscaba el público nacional, sino también buscaba el público internacional. Luego tenemos otro condicionante añadido que también por una vez buscábamos esforzarnos en que se hablara de la camiseta por sí sola, del producto, no tanto de los valores tradicionales del Madrid y de Adidas, que es algo que era una tendencia en campañas anteriores. Luego, para llegar a un público que nosotros considerábamos que era más afín al producto que presentábamos, que era un público mucho más joven, lo que quisimos es dar un paso más adelante en el tono de comunicación que habíamos empleado hasta ahora y utilizar un tono quizás más valiente o quizás más agresivo que llegara más a esta afición más joven. Pero bueno, todo esto sin olvidar los valores tradicionales que ambas marcas tienen. Así que con todo esto, sin olvidarnos que teníamos que presentar una segunda equipación junto con la primera, fue lo que comentamos con las agencias. ¿Qué ocurre? Que siempre aquí hay unas condiciones y hay unos condicionantes un poco especiales. Cuando lanzamos la camiseta es cuando realmente, o sea, cuando nosotros hacemos la campaña de comunicación es cuando el producto llega a la tienda. Y el producto llega a la tienda cuando la temporada de fútbol ha terminado. ¿Qué ocurría esta vez? Que el momento en el que teníamos que lanzar la campaña no era el mejor momento por el ruido mediático que teníamos. Habíamos ganado la Copa del Rey, habíamos ganado la 10ª, ruido mediático en las redes sociales, en medios, todos focalizados en la celebración. Cuando ya pasa un poco la resaca, empezamos a hablar del Mundial. Todos los jugadores se nos van,
se nos van a Brasil, todos los medios se van para allí y todo el foco mediático se centra en el Mundial. Entre esos dos momentos, ahora veremos en el vídeo, es cuando tuvimos que buscar una estrategia lo suficientemente potente como para hacernos hueco y posicionar la camiseta para derivarla al final en ventas. ¿Vemos el vídeo? Vemos el vídeo entonces. Unas cuantas cosas pasaron, ¿no? Caramba. Nada. Ojalá se repita. Bueno, pues con esto, uy, se me con los papeles. Con todo esto, por si fuera poco, y tenemos que hacernos hueco en el espacio mediático que tenemos, a la agencia le digo que tenemos 0 inversión en medios. Y aquí es cuando ya me miraban raro y me decían, estás loca. O sea, nos pides lanzar un producto, una campaña en el momento en el que nadie nos va a prestar atención y no vamos a invertir en medios para hacer espacio. No. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer si en definitiva contamos con los mayores altavoces que podemos tener dentro de nuestro ámbito, que son las plataformas de Real Madrid, del club, las plataformas de los jugadores y nuestras propias plataformas de Adidas? Y esto me lleva a explicar un pequeño apunte de los jugadores, porque la tendencia, todo el mundo cree que todos los jugadores del Real Madrid, por vestir una camiseta con 3 bandas de Adidas, son jugadores Adidas. Pues no. Cada jugador tiene su contrato individual con una marca deportiva, que son realmente los que les dan el servicio. A los jugadores se les mira por los pies. Dependiendo de la bota que lleven, es de una marca u otra. Bueno, por las manos algunos, pero también de pies. Y bueno, y con este contexto tenemos que trabajar 2 tipos de acciones, que es con lo que hacemos con los jugadores. Siempre que hacemos una campaña de comunicación de Adidas Real Madrid entendida como equipo, como unidad, como club, sí podemos contar con la presencia de jugadores no Adidas. Ahora, eso nos supone un esfuerzo mayor porque hay que pensar cómo usar, ahora que no hay ningún jugador que me oye decirlo, usar a este jugador sin que se vea la marca que viste sus pies. Entonces, es un problema añadido. Luego está la otro tipo de activación que hacemos con los jugadores, que es una activación más individual, con campañas individuales, que ahí, por supuesto, solo podemos contar con los jugadores Adidas. Y una tercera activación que es campaña Real Madrid. Hacemos nuestra campaña con todo el equipo, con todos los jugadores, pero luego la segunda fase de activación contamos únicamente con el apoyo de nuestros jugadores. ¿Esto qué significa? Que al final, cuando lanzamos una campaña, tenemos que ser capaces de modularla y adaptarla no solamente a la realidad futbolística o a la actualidad futbolística que hay en ese momento, tenemos que ser capaces de modularla para adaptarla a los canales de Real Madrid, a los canales de Adidas y a cada canal individual de cada jugador. ¿Vale? Y con esto, con esta realidad, es con la que trabajamos. Un poco compleja. A ver, sí, recopilando un poquito todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vaya escenario. Quiero decir, de repente el color rosa. Bien. Jugadores que no puedes utilizar. Presupuesto 0 para medios. Variables incontrolables. Un calendario que hemos visto que podía ser a favor o podía ser en contra. Foco mediático en otros temas muchísimo más interesantes que lo que podía ser vuestra camiseta. A ver, dame la fórmula. Quiero decir, ¿cómo resolviste esto? Para esto necesitas unos profesionales... Talento, evidentemente. Español. ¿Qué duda cabe? Pues sí, las agencias hacen mucho y la buena selección de la agencia también. Claro. Bueno, con mi briefing inicial, con todos los condicionantes y demás, lo sacamos a concurso, nos vimos con varias agencias. Mi idea era trabajar con una única agencia,
pero finalmente por distintas razones decidí quedarme con 2, que han trabajado conjuntamente de manera increíble y bueno, a los que les tengo que agradecer muchísimas cosas, porque al final en mi sitio estoy yo sola y me apoyo muchísimo en las agencias y bueno, que nos cuenten ellos un poquito cómo salieron de este reto. Ahora es como el programa de Tengo una carta para ti, ¿no? Pues traemos a las agencias. Efectivamente, tenemos aquí a las agencias y yo creo que este equipo tenía que saltar al terreno de juego, con lo que dentro vídeo y adelante el equipo de las agencias. Bueno, ya estáis en el terreno de juego, ya estamos el equipo al completo. José Antonio, coméntanos un poquito. Andrea, menuda marrón nos pusiste encima de la mesa. La verdad es que era un reto, pero era un marrón. Israel, esto es fútbol, y más después del resultado de ayer. Pero parecía a toros. Teníamos que torear un Miura, los capotes son rosa y los toros, la verdad es que dan miedo, mucho miedo. Pero bueno, hicimos un equipo y creo que no nos salió nada mal. Pero vosotros nos diréis al final. Sí, bueno, yo creo que si cualquiera pensáis en el Real Madrid, en lo primero que os viene a la cabeza es en un equipo que está muy alejado del color rosa y de lo que significa. Tú piensas en el Madrid y el tópico te lleva a hablar de historia, de triunfos, de un equipo clásico, y eso no es rosa. Y si luego coges al aficionado del Madrid, de este que estuvo ayer en el estadio, de este que viaja con el equipo, con la peña, la gran familia, y le pones una camiseta rosa, pues tampoco te lo imaginas, porque cuando empiezas a trabajar tienes en la cabeza a tus amigos, a tu familia, a la gente que es del Madrid y el rosa como que no. ¿Qué pasa? Que las primeras ideas que nos salían cuando empezábamos a enfocar el trabajo eran justificándonos, justificando el color. Sí, es rosa, pero es el Madrid, el rosa también mola y realmente eso no vale, no nos gustaba. Y no nos gustaba porque estamos cometiendo un error de base. Y ese error de base es pensar en el Real Madrid y no en Adidas, que esta es una campaña de Adidas y eso era algo que nos parecía muy importante destacar, porque otros años no había sido así, o no nos parecía que había sido así. Entonces vimos lo que era Adidas, y Adidas es una marca internacional, es una marca joven, es una marca que te propone desafíos, que te reta, que te hace ir más allá. Y en un principio estos valores, esta idea de marca, no cuadraba con el Real Madrid. Pero era en un principio, porque si lo mirábamos de otra manera, sí que veíamos que eran valores muy comunes. Y quizá porque yo no estoy en el lado de los que ganan, sino de los que pierden, yo veía al Madrid como un equipo y a los jugadores que son un equipo desafiante, que lo que quiere es pasarte por encima, que llega a tu casa, te gana y encima te mandan callar. En fin, esos valores que no son los de Di Stéfano, no son los de las 6 Copas de Europa en blanco y negro, sí que son valores de Adidas. Y esta comunión nos parecía muy interesante a la hora de sacarla al frente. Y nos parecía también bastante novedoso el hecho de apelar al orgullo de nuestros aficionados, pero al mismo tiempo meter el dedo en el ojo, y perdón, esto no va con segundas, a los rivales. Porque si hay una cosa que le encanta a la gente del Madrid, o a mí o a nosotros nos parecía, era que la gente les tuviese miedo y respeto. La gente del Madrid quiere ganar, pero también disfruta que los otros pierdan. Y estos dos puntos de vista, estas dos sensibilidades,
confluían en nuestra camiseta. Una camiseta además que iba a ser rosa. Y yo, como aficionado rival, iba a ver a unos tíos de rosa que me iban a ganar. Y decía, joder, esto tenemos que ponerlo de alguna manera y teníamos que contarlo de una manera interesante. Y yo creo que es lo que hicimos. Llegamos a esto que os estoy contando, resumirlo en una frasecita y en un vídeo de 1 minuto y 20 que yo creo que lo cuenta muy bien. Vemos vídeo entonces. The Real Madrid shirt is not like any other. It makes you try harder. It makes you want to win, always. You feel its legacy when you wear it. A legacy created by 9 Champions League titles, unrepeatable players, and millions of fans. This shirt is white, but it never surrenders. This shirt makes comebacks. It works miracles. It is admired, loved, feared, respected, and hated like no other. We are talking about the greatest club in the world. Real Madrid. This shirt is all in. This shirt is alive. You decide. Wear it or fear it. Bueno, yo creo que con una frase podemos contar muchas cosas y aquí, cuando analizábamos el concepto y lo que estábamos haciendo, cuando lo poníamos, lo comparábamos con lo que nos pedían en el briefing, veíamos que cumplía muchas de las cosas que había ahí. Wear it or fear it es una manera rompedora y distinta de comunicar, de vender la camiseta. Somos más jóvenes que como se había hecho antes. Lo hacíamos en inglés y además en este inglés nivel medio español, que lo podíamos entender cualquiera, porque el 75% de nuestros aficionados están fuera de España. Mantenemos los valores clásicos del Real Madrid, pero con este barniz Adidas, que era lo que nos estaban demandando. Y luego una cosa súper importante, cuando veíamos antes, cuando repasamos las campañas de otros años, veíamos campañas de Adidas, pero que eran del Real Madrid. Aquí es una campaña verdaderamente de Adidas, donde la camiseta es protagonista, donde el que la lleva o la teme es en función de la camiseta. Entonces, era una cosa que nos parecía muy, muy interesante y es con lo que fuimos a ver a Andrea y, bueno, aquí estamos. Un pequeño apunte. Sí que es verdad que por primera vez teníamos un titular que hablaba de nuestro producto y no tanto de los valores. Y eso es que incluso se llegó a plasmar visualmente. O sea, sin darnos cuenta, el Wear it or fear it lo habéis hecho de tal manera que te está comunicando la primera equipación, que no deja de ser blanca, pero también te incluye lo rosa. Que parece muy sencillo a priori, pero llevábamos muchos años hablando siempre en nuestras campañas de esos valores o de Adidas o del Madrid, que al final son los mismos, pero es cierto que encontrar un titular que te habla de tu producto hacia la afición y con los valores es bastante complejo y hasta ahora Muy bien. Lo compré. Luego también, otra cosa que nos planteamos es, ya no solo a nivel conceptual, a nivel creativo, intentar ir un poco más allá, sino a la hora de vender la camiseta, le propusimos a Adidas dar una vuelta. ¿Cómo se hace normalmente una presentación de una equipación? Pues lo que se suele hacer es, se convoca una rueda de prensa, se presenta la camiseta, y luego los periodistas en los distintos medios la muestran, hacen un artículo, hay una inversión en medios y luego ya la gente pues la va a comprar. Nosotros quisimos también dar una vuelta y aquí dijimos, si el protagonista va a ser el aficionado, queremos llegar a todos estos aficionados que tenemos fuera de España. Butragueño decía que eran 420 millones de aficionados en todo el mundo. ¿Por qué no ir directamente a ellos, que son más y son los que la van a comprar y no los periodistas, ¿no? Entonces, vamos a quitar la rueda de prensa tradicional
y vamos a ir directamente a nuestros seguidores. Sabemos que no tenemos inversión en medios, pues vamos a intentar que estos seguidores ya también empiecen a moverlo en redes sociales, porque esta es una manera también de hacernos un hueco en la atención de los medios, porque esta gente estaba pensando ya en el Mundial, estamos en el Mundial, pensar que esto es a principios de junio, que ya estaban las elecciones en Brasil, y luego también, ¿por qué no intentar generar contenidos en medios, que eso sí que los íbamos a pagar, de manera interesante, de manera novedosa, que la gente viralizase? Era un poco darle una pequeña vuelta, pero que no se había hecho nunca y que supuso pensarlo todo muy bien y tenerlo todo muy estructurado. Resumiendo, si os fijáis, lo que os he ido contando es, vamos a dar más valor a la segunda equipación, a la rosa, vamos a hacer una campaña de Adidas Real Madrid, pero por este orden, es decir, Adidas lo primero, vamos a dirigirnos al target antes que a los periodistas, que en el mundo deportivo son muy, muy, muy importantes, vamos a intentar captar la atención y hacernos un hueco en un entorno que no nos será favorable y, además, siendo respetuosos con lo que siempre había sido del Real Madrid, lo que simboliza el color blanco. Y para hacer esto tuvimos que hacerlo todo muy bien pensado, muy faseado, y eso os lo va a contar Bárbara. Oye, Bárbara, ¿y esto con el briefing de...? No sé si se oye. Con el briefing fantástico de Andrea, pero que era un briefing más bien tradicional. Era un poco marcar las pautas muy claras, pero no dejaba de ser algo rompedor. Con la información que tenemos, con el reto que suponía. No sé, a mí lo que me entra en la cabeza es qué se ocurrió, qué pensasteis, teniendo a un gran creativo, uno de los mejores que tenemos en este país, que encima no es del Madrid, como ya ha repetido reiteradas veces, no con sus distintas alusiones directas entre el ojo, etcétera, etcétera, dedo en el ojo, todas estas cosas que nos ha contado. Bueno, ¿qué hicisteis, aparte de la broma? Bueno, pues enganchando también un poco con lo que decía Israel, realmente, o sea, nos encontrábamos con un concepto que era el briefing lo que pedía, un concepto muy rompedor y diferente a lo que antes había estado planteando Adidas. Entonces, cómo no, la estrategia de campaña de comunicación tenía que ser igualmente rompedora. Algo os ha adelantado Irra y realmente, o sea, no nos podíamos plantear una campaña con una presentación a prensa y dejándonos fuera al aficionado. Y por primera vez este año pusimos el foco y la atención en ese aficionado, pero no en cualquier aficionado. O sea, el aficionado es el centro, evidentemente, pero nos íbamos a centrar en ese aficionado apasionado, ¿no? Ese passionate fan, que da igual lo que le des, que él está año tras año repite y se compra la camiseta. Entonces, al final, la apuesta era fuerte porque teníamos un rosa que no sabíamos si íbamos a acabar tirando la camiseta a la basura o qué íbamos a hacer con ella. Y bueno, realmente dijimos en quién nos tenemos que centrar, en ese fan apasionado que no le importa, es seguidor del club y iba a engancharse. Entonces, en la primera fase de awareness sí que centramos mucho la atención en prerreserva de camisetas, que era algo que nunca se había hecho antes en España, al menos, vamos, Adidas no lo había hecho en España nunca antes, para que ese aficionado buscara tener la camiseta el primer día, ¿no? Esta reserva la podían hacer a través del e-commerce del Real Madrid y bueno, que el e-commerce está gestionado por Adidas y el día que la camiseta llegaba a las tiendas, pues era el primer día que el aficionado tenía la camiseta en su casa. En la siguiente fase seguimos pensando en el consumidor, que era un gran evento. Por primera vez no era un evento para la prensa, que como decíamos antes, la prensa es muy importante, pero de alguna manera el aficionado lo es más. Entonces, y sobre todo centrándonos en que el aficionado estaba fuera de España. Luego, un evento que fue retransmitido en streaming y que se pudo ver tanto en España, en el Bernabéu, que luego José Antonio os contará más, y
y en todo el mundo. Y por último, aprovechamos todo ese contenido que se generó para utilizarlo en redes sociales, porque otros años la estrategia hubiera sido una campaña en medios convencionales y este año, ya que tenemos algo, generamos ese contenido y lo aprovechamos para redes sociales. Entonces, bueno, creo que se me ha pasado una diapositiva. Esto era como un poco la estructura de campaña y ahora iba a hablar de sí la fase de awareness, ¿vale? Porque esto era un poco como planteamos toda la campaña. Entonces, bueno, el contenido iba a estar muy centrado en que desde el principio se interiorizara el wear it or fear it para una afición, o sea, para un terreno, o sea, asociar el wear it or fear it con el fútbol, que realmente, o sea, el color rosa asociado a fútbol era impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues de primeras que se interiorizara y que de alguna manera la afición empezara a hablar de manera positiva de este color. Por supuesto que la llevaran, porque al final cuantas más gente pre-reservara, más engagement conseguíamos con la afición, y que acudieran a la presentación del evento. Contábamos, como decía Andrea, nos encontrábamos en un entorno mediático complicado por el Mundial, nadie prestaba atención a lo que teníamos que contar, no era una campaña que en ese momento tuviera interés porque el Mundial se comía todo el interés mediático y no teníamos inversión en medios, pero bueno, tenemos las redes sociales de Adidas, del club y de los jugadores. Entonces, bueno, a priori parece un escenario bastante... bueno, digo, a priori parecía un escenario bueno. 175 millones de followers en Facebook, en Twitter otros tantos. Si queréis vemos un vídeo y luego hablamos de la complejidad de la comunicación en esas redes sociales. Bueno, y todo esto para recalcar, como antes dijo Andrea, que aparte de tener muchos followers, solo contábamos con los jugadores Adidas, porque de primeras pensaréis, bueno, cuento con un Cristiano Ronaldo con 100 millones de seguidores y de alguna manera la campaña está hecha, ¿no? Pero aparte de solo contar con los jugadores Adidas, otra de la gran complejidad era que sí, contamos con los jugadores aparentemente, pero ellos no tienen obligación de publicar en sus redes sociales, que al final es algo personal. Sí, representan a muchas marcas, pero finalmente el contenido les tiene que gustar. Y bueno, me centro en los jugadores porque el Real Madrid y Adidas también apoyaron la campaña, pero realmente ellos son los verdaderos influencers. Entonces, que pudiéramos llegar con un contenido a ellos interesante era la clave, ¿no? De alguna manera el contenido les tiene que gustar, tiene que estar adaptado concretamente a ellos, no vale que les demos cualquier cosa para que la publiquen. Y bueno, pues realmente ahí estaba cierta complejidad. Además, sumado a esto, el tema de la coordinación de agendas y coordinación y gestión de las redes sociales, porque no todos los jugadores gestionan sus redes sociales de manera propia, algunos tienen agencias, otros no. Entonces, de alguna manera, había que coordinarnos con agencias, a su vez con ellos, que alguno estaba en el Mundial. Y bueno, en concreto se daban situaciones cómicas como del tipo le he mandado un vídeo a Marcelo y no se lo puede descargar en el iPad porque está en Brasil y solo tiene el iPad. Y entonces ese día lo pierdes y no puedes. Y entonces de repente dices, Carlos, dile a Iker que publique mañana en vez de hoy y así salvamos el hueco. No, y solo tenemos 4 días y en 4 días tiene que pasar esto, ¿no? Entonces, bueno,
eran parte de los retos de que este contenido fuera atractivo y que realmente se difundiera, ¿no? Y bueno, por último, imagino que os estaréis preguntando que cuál era ese contenido tan potente y por qué tuvo éxito, principalmente para que los jugadores lo publicaran y luego para que la afición lo siguiera. Entonces, bueno, en esos contenidos vemos que se destacan las habilidades futbolísticas o sea, es un vídeo concreto para jugador, no para cada jugador, en el que se destaca una habilidad futbolística muy característica de él. Luego, al final, el jugador de alguna manera está haciendo algo que se puede lucir, ¿no? y que es lo que mejor hace, ¿no? Y está, por supuesto, relacionado con el fútbol y con el concepto que al final esa jugada se convertía en algo atemorizante, ¿no? De alguna forma. Entonces, si queréis, vemos un vídeo y... ¿La llevas o la temes? Tú decides. Al final, lo que queríamos hacer en redes sociales era un poco ir subiendo el volumen para llegar a la gran fiesta, que los del Madrid de fiestas saben mucho, y de celebraciones, y eso nos lo va a contar José Antonio. Bueno, si pensáis en los grandes días de los grandes lanzamientos, y me refiero a los lanzamientos de Apple o de Victoria's Secret, os daréis cuenta que tienen bastantes cosas en común, pero yo voy a destacar dos. Una es que parecen muy simples, pero detrás tienen una altísima complejidad. Y dos, y más importante, que parten de la estrategia de compañía y de la estrategia de producto. Y nosotros teníamos una estrategia rompedora. Esa estrategia rompedora era rompedora por la propia estrategia de Adidas como empresa, como compañía, y la propia estrategia rompedora del producto. Y nosotros lo que había que hacer ahora era, desde Madrid, desde cerca de aquí, impactar en todo el mundo a través de una campaña global. Vamos a verlo. Y teníamos que hacer exactamente eso, impactar en todo el mundo, porque nos llamemos Adidas, nos llamemos Real Madrid, nos llamemos Apple, o somos capaces de impactar ese día de una forma estratégica, o si no, pasaremos totalmente inadvertidos. Y vamos a ver cómo se hizo. Como os decía antes Andrea, los jugadores de Adidas en el Real Madrid son 11. Pero nosotros necesitábamos que todos, de una manera u otra, estuvieran presentes el día del evento, el día del día D. Nuestro foco estaba en la camiseta, esto estaba claro, porque estamos haciendo una campaña para Adidas. Pero la segunda equipación no podía canibalizar bajo ninguna manera, ni en imagen, ni en ventas, a la primera equipación. Y esto era un gran reto. Por otra parte, el día D no tendríamos a los jugadores y tampoco sabíamos si íbamos a tener la 10ª. Luego sí estuvo, y por cierto, seguro que estará la 11. Y teníamos que meter mucho miedo. Y pensamos, oye, si tenemos que meter mucho miedo, ¿por qué no hacemos el videomapping más grande de Europa y ponemos a un Ronaldo de 8 metros o a un Bale de 8 metros vestidos de rosa? Porque la verdad, estos sí que podían dar mucho miedo. Y entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues habría que hacer
una producción, teníamos que hacer un audiovisual, uno de los más complejos en los que me he encontrado. Como una anécdota, hubo que poner a cada jugador una persona que le guiase a lo largo de todos los sets durante el día de rodaje. Y bueno, utilizamos a los 16 jugadores, independientemente de quién fuera el patrocinador que estuviera detrás de ellos. Y por supuesto, una vez que hicimos esa producción y luego la postproducción, tuvimos únicamente un mes, solamente un mes, para hacer la realización técnica de este videomapping. Mirad, intervinieron más de 30 personas, hubo 3 desarrolladores que trabajaron día y noche y a los que les estoy tremendamente agradecidos. Utilizamos proyectores con más de 40.000 lúmenes y proyectamos sobre 130 metros por 30 metros. Y pusimos de acuerdo a Adidas, al Real Madrid y también le pedimos al Ayuntamiento que se tenía que dejar poner de acuerdo, porque por primera vez cortamos por la noche la luz del Estadio Santiago Bernabéu y la luz de la Castellana. Pero vamos a ver cómo se hizo. Bueno, pues así se hizo, pero un videomapping es espectáculo, por supuesto, pero no queríamos que fuera solamente espectáculo, tenía que ser algo más estratégico. Y el confeccionar la camiseta del Real Madrid tenía que representar esos valores de lucha, de fuerza, de pasión, de superación, y eso tenía que estar en el videomapping. Y la otra cosa era dónde hacer ese videomapping. Pásamela. ¿En qué lugar? Pues bueno, había otro icono, es verdad que lo podíamos haber hecho en las Cibeles, pero bueno, decidimos que lo teníamos que hacer en el Estadio Santiago Bernabéu como gran icono que es. Pero la pregunta es, ¿dónde? ¿Dentro o fuera? Dentro era lo más fácil, logísticamente nos solucionaba muchos problemas, pero era algo muy táctico y nosotros queríamos ir a algo más estratégico. Y fuera era donde están los que nos aman y donde están también los que nos temen. Y fue fuera donde lo hicimos, proyectando sobre toda la fachada, esos 130 metros de fachada que tiene el Estadio Santiago Bernabéu. Y me imagino que vais a querer ver el videomapping y bueno, aquí lo tenéis. Hola a todos, gracias por estar aquí. Me han pedido que sea el anfitrión de esta noche y seré muy breve. Y nada, os agradezco que podáis estar aquí esta noche con nosotros y vais a tener el honor de ser los primeros en ver la equipación que vamos a vestir el año que viene. Hemos preparado algo muy especial para nosotros y vamos ahí.
Bueno, muchísimas gracias por los aplausos. Y lo último ya era... Teníamos a los que nos amaban y a los que nos temían en la gran explanada del Real Madrid, del Santiago Bernabéu. Y teníamos también un objetivo como agencias, no se nos olvide, que era vender. Y dado que los teníamos allí, ¿por qué no abrir la tienda del Bernabéu hasta el amanecer para que quien quisiera comprara la camiseta o las camisetas? Y vaya si vendimos. Ahora Andrea os contará cuánto vendimos, entre otras cosas. Vídeo. Vamos a ver el vídeo. Podéis ser los primeros porque la tienda oficial del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu va a estar abierta hasta las 12 de la noche. Cuéntame. Llegamos al momento clave. Ya sabes que me gusta poner notas y esas cosas. Entonces, antes de evaluaros, necesitamos conocer los resultados. Para alguien como tú, que llevas, si no me equivoco, desde el año 2007 en Adidas, gestionando el mundo del fútbol y todo el concepto Real Madrid, Adidas, y con la experiencia que tienes en el mundo del deporte, con la experiencia que tienes en el mundo del marketing. Vaya reto, como decíamos antes, conocer los resultados, cuando además pueden pasar cosas como cuando empezamos a preparar este acto, no sabíamos que ayer el Madrid iba a jugar con el Atleti, tampoco sabíamos cuál iba a ser el resultado, si uno iba a pasar la eliminatoria, si no. Vivimos siempre con el qué va a pasar mañana. En nuestra profesión, mañana es mucho tiempo. Y sé que además ayer, por las circunstancias del partido, se venderían muchas camisetas rosas y muchas camisetas blancas que hoy no estarán reflejadas en estos datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué nos quieres contar de los datos? Bueno, antes de hablar de los datos, que está resumido en un vídeo que ahora veremos, apuntar que sí, que llevamos muchos años, llevo muchos años dentro de la marca y teníamos un reto muy grande. O sea, el producto por sí solo era un reto, pero yo creo que la solución que le dimos fue la mejor que pudimos encontrar, teniendo en cuenta las circunstancias en las que teníamos, que es verdad que cuando veíamos la final de la Champions, o sea, imagínate todo lo que se nos pasaba por la cabeza, sabiendo que, digo, madre mía, que en 2 semanas estamos aquí presentando, como no ganemos, ¿qué va a pasar? Eso nos pasa todos los días y desde que trabajo en Adidas trabajamos con 3 velocidades, que digo, la velocidad de lo que va a pasar ya no solamente esta próxima temporada, sino la temporada siguiente, 2016-17, la velocidad de lo que va a pasar en la de 15-16 y lo que está pasando a día de hoy. Son 3 velocidades que estás viendo progresivamente qué es lo que vamos haciendo. Lo que hicimos esta vez fue especial, fue muy especial porque el producto así lo demandaba. Y porque lo que hicimos ya no solamente a nivel de marketing y de comunicación, sino lo que hicimos conjuntamente entre el club y Adidas es de valorar muy mucho. Estuvimos muy bien coordinados, tanto el club como nosotros Adidas, de aquí le doy las gracias personalmente. El apoyo de los jugadores es indiscutible, y más cuando muchos de ellos estaban ya viajando o estaban ya en Brasil y el que no de vacaciones. Y con toda esa situación, pues bueno, aunamos fuerzas y sacamos lo que sacamos. El resultado fue, me puedo apresurar a decir, que el mejor que hemos tenido en los últimos años en el día del lanzamiento. El éxito fue también hacer la fase de pre-reserva, empezar a calentar motores, y la clave fue que hicimos un evento en streaming que se veía en cualquier sitio del mundo, con acceso directo a la compra. Entonces, el pico de ventas que supuso el evento, nunca antes lo habíamos visto. La razón fue que hubo una estrategia previa, lo calentamos, encendimos motores y las ventas fueron muy bien. Es cierto que las ventas siguen siendo porque ayer ganaron, mañana hay otro partido y esto sigue. Entonces, el vídeo de resultados que vais a ver ahora son resultados que
que ya están un poco caducos, pero nos sitúa a todos en el marco en el que estamos. Bueno, Andrea, Bárbara, Israel, José Antonio, no os voy a evaluar, evidentemente. Eso se lo dejo para Carlos. Pero sí me gustaría compartir con vosotros y con todos los que estamos aquí un poquito unas pequeñas conclusiones, unas pequeñas ideas que yo creo que resumen un poquito lo que hemos estado viendo dentro, evidentemente, de lo que es el paraguas de marketing. En primer lugar, yo creo que estaremos todos de acuerdo. El marketing no es una ciencia exacta. Hemos estado viendo que, y sobre todo en este caso, había toda una serie de variables incontrolables, pero no incontroladas, que al final se superaron con la habilidad profesional de saber en cada momento cómo reaccionar ante los distintos momentos que teníais, las circunstancias, los condicionantes y la capacidad y la proactividad por vuestra parte de saber reaccionar ante ello. En segundo lugar, yo destacaría algo que hemos mencionado al principio dentro de este concepto de marketing de pasión y que es la parte emocional, es decir, el cómo habéis sacado de lo malo lo bueno. Lo decíamos antes, no sabemos esa emoción dónde colocarlo en el cuadrante del DAFO, ¿no? Pero habéis conseguido que un dogma de color blanco se haya dado la vuelta a la tortilla y conseguir que eso sea una real y auténtica opción de compra. Y por último, comentar que cada vez estoy más convencido de que no estamos vendiendo productos, estamos vendiendo experiencias. Y esas experiencias evidentemente están muy vinculadas con el componente emocional. Carlos, ¿qué te ha parecido? Y pregunta del millón, ¿qué nota les pones? Bueno, yo primero les quiero dar las gracias, ¿no? Evidentemente. Porque el preparar esto, el recuperar la información, el autoevaluarse mucho tiempo después, pues creo que profesionalmente enriquece mucho, ¿no? Mucho. Creo que Andrea, Adidas, Bárbara, Israel, Wunderman, José Antonio y Agustina, Grey, creo que han hecho un trabajo fantástico y solo me cabe felicitarles. Felicitarles después por el éxito. Insisto en lo que decía al principio. Ellos han conseguido un éxito mundial. Han conseguido un éxito mundial y son ellos, no hay otros. Enhorabuena. Creo que eso lo que debe alentarnos es a los que están aquí, los que nos ven por internet. A mí me encantaría que vengan al centro de marketing y deporte, así que en su totalidad, en su globalidad, y nos traigan proyectos, nos traigan ideas. Y no tiene que ser la idea de Adidas, hay ideas pequeñas, de pymes, de otras empresas, de emprendedores, que sabéis que es una de nuestras luchas, que nos traigáis esas ideas y las pudiésemos contar. No tiene por qué ser siempre la gran marca. Es maravilloso ver esto, pero sería maravilloso veros a vosotros aquí. Tenéis mi móvil, la mayoría, mi email, me conocéis, llamar a la puerta, que estaremos encantados en recibiros. Me falta la nota, sobresaliente sin duda, sin duda. Matrícula no pongo porque no pongo nunca. Hay que dejar algo. Sobresaliente sin duda. Y daros las gracias, pero para terminar con el talento español, en vez de todas estas frases, pues póntela o témela. Gracias, chicos.